Caballo de Troya 2, página 84. En mitad de un solemne silencio, Curtis activó la grabación y mi corazón voló a tan histórica noche. La extrema sensibilidad del micrófono había registrado hasta el chirriar de la puerta de doble hoja empujada por los íntimos de Jesús cuando penetraron en la estancia dispuestos a celebrar el convite. El maestro, fui comentando mientras escuchábamos una serie de pasos y algunos murmullos, se hallaba en el piso inferior repartiendo con la familia de Elías Marcos. Las voces, todas ellas en un claro arameo occidental o galilaico, la lengua hablada por Jesús, fueron haciéndose más fuertes y nítidas. Conforme los 12 comenzaron a distribuirse en torno a la U, durante 4 o 5 minutos todo transcurrió con normalidad, pero de pronto se hizo un brusco silencio. Segundos más tarde, la señal experimentó una considerable elevación. En una confusa mezcolanza fueron surgiendo amenazas, protestas y hasta maldiciones. Los discípulos encolerizados recriminaban a Judas que se hubiese recostado en el diván situado a la izquierda del puesto de honor. Aquel vocerío se incrementó aún más cuando, a juzgar por los comentarios, Juan Zebedeo hizo otro tanto acomodándose en el diván de la derecha. La voz de Simón Pedro, más exaltado que el resto, era fácilmente distinguible. Pero también de improviso, el ronco y poderoso tono del fogoso Pedro se esfumó, y entre las acaloradas acusaciones oímos unos pasos que precipitadamente se alejaban de la curvatura de la mesa. Ese es Pedro, intervine, interrumpiendo la grabación. Está buscando el diván más bajo y distanciado tal y como explicó su hermano Andrés. ¿Cuál fue la distribución definitiva en torno a la mesa?, preguntó el general. Según mi informante, Judas Iscariote y Juan se hallaban a la izquierda y derecha del maestro respectivamente. Este, como sabes, ocupaba el diván de honor en el centro de la U. El resto se distribuyó en el siguiente orden: Simón el Celote, Mateo, Santiago Zebedeo y Andrés, a continuación de Judas. A la derecha de Juan, los gemelos Alfeo, Felipe, Bartolomé, Tomás y Simón Pedro en el extremo de la U. Al pulsar el magnetófono y por espacio de 5 o 6 minutos, las violentas recriminaciones de los discípulos se sucedieron en un más que bochornoso tono. Probablemente años más tarde, cuando algunos de los discípulos, al- Probablemente años más tarde, cuando algunos de aquellos apóstoles y seguidores del Nazareno se decidieron a poner por escrito la vida y el mensaje del Hijo del Hombre, tuvieron sumo cuidado en olvidar un incidente que, aunque humano, dejaba en entredicho la dignidad del recién nacido colegio apostólico. Súbitamente los 12 guardaron silencio. Los registros del módulo habían captado el leve crujir de una puerta. Ahí está Jesús, exclamé, imaginando al maestro en el umbral del cenáculo. 5 segundos después, rotundos en mitad de un espeso silencio, se oían los pasos del gigante en dirección al centro de la mesa. 1 minuto, dos, el mutismo era general. Apenas roto por algún que otro embarazoso carraspeo, poco a poco las voces fueron brotando en la sala algo más distendidas y cordiales. Jesús de Nazaret seguía mudo, observando con toda probabilidad a sus amigos, y al fin, como si nada hubiera ocurrido, su voz se propagó dulce y conciliadora, llenándonos de una indescriptible emoción. He deseado grandemente, fui traduciendo con un hilo de voz, comer esta cena de Pascua con vosotros. Quiero hacerlo una vez más antes de sufrir. Mi hora ha llegado, y en lo que concierne a mañana, todos estamos en las manos del Padre, cuya voluntad he venido a cumplir. No volveré a comer con vosotros hasta que no os sentéis conmigo en el reino que mi Padre me entregará cuando haya terminado aquello para lo que me ha enviado a este mundo. El maestro guardó silencio y las conversaciones se reanudaron, pero ninguno de los comensales hizo referencia a las proféticas palabras del rabí. Al contrario, varios de los discípulos resucitaron la agria polémica de los divanes, criticando igualmente a la familia Marcos por no haber previsto 1 o 2 criados que hubieran zanjado el desagradable tema de las abluciones. Por un momento imaginé el rostro grave y quizás decepcionado del Galileo, atento a la polémica. Como me advirtiera Andrés, sus ojos buscarían las jarras destinadas al lavatorio, verificando que en efecto no habían sido usadas. El ardor de la discusión fue decayendo, siendo sustituido por el inconfundible sonido del vino al ser escanciado en los recipientes de cristal. Era el ritual de la primera copa.
2 minutos más tarde, cumplida la ceremonia de la mezcla del agua y el vino, Tadeo volvió a su lugar y la voz de Jesús de Nazaret, más severa que en la anterior ocasión, llenó nuevamente el recinto. Tras dar las gracias, exclamó: Tomad esta copa y divididla entre vosotros, y cuando la hayáis compartido, pensad que ya no beberé con vosotros el fruto de la vid. Esta es nuestra última cena. Eliseo, Curtis y yo captamos una sombra de tristeza en aquella breve pausa. Cuando nos sentemos otra vez, concluyó el maestro, será en el reino que está por llegar. Un nuevo silencio cayó sobre la sala. Como ya cité, la tradición judía establecía que una vez apurada esta primera copa, los comensales debían levantarse procediendo al formulismo de las abluciones. Pero tal y como había referido el jefe de los apóstoles, los registros sonoros no detectaron movimiento alguno entre los 12. Mejor dicho, solo grabaron el roce de las vestiduras de un hombre que se levanta de su asiento y unos pasos, los del Nazareno, rodeando la U en dirección a las jofainas. Acto seguido, desde aquel rincón de la cámara escuchamos el borboteo de un líquido. El agua de las jarras, al ser revertido en una vasija ancha y metálica, después 3 o 4 nuevos pasos, el golpe seco de una de las jofainas al ser depositada en el piso y otro impacto de naturaleza desconocida sobre el suelo de la estancia. Posiblemente el ruido producido por el Galileo al dejarse caer de rodillas sobre el entarimado. Apenas un par de segundos más tarde, el micrófono nos hacía llegar una confusa y aparatosa mezcla de sonidos. Copas depositadas sobre la mesa, algunas exclamaciones de sorpresa y cuerpos que se erguían con precipitación. Eran los 12 levantándose de sus bancos, aturdidos al descubrir las intenciones de su maestro. Y por espacio de varios prolongados minutos, silencio. Un total y elocuente silencio. Nadie parecía dispuesto a reconocer la infantil y torpe actitud general. El final de aquel dramático vacío corrió a cargo de Pedro con una voz temblorosa e insegura. Preguntó: ¿Realmente vas a lavar mis pies? Jesús debió de levantar su rostro hacia el impetuoso y decepcionado pescador, porque a renglón seguido se le oyó decir: Puede que no comprendáis lo que me dispongo a hacer. De ahora en adelante conoceréis el sentido de todas estas. Un profundo suspiro escapó de la garganta de Simón Pedro. Maestro, se le volvió a ir, nunca me lavarás los pies. Un tímido siseo acompañó a esta imperativa resolución del discípulo. Estaba claro que los 11 aprobaban las palabras de su compañero, rechazando lo que calificaban de penosa humillación. ¿Cómo decía haber estado presente en aquella escena y sobre todo haber escrutado el rostro del Iscariote? ¿De verdad compartía aquel sentimiento? Pedro, replicó Jesús en un tono que no dejaba lugar a dudas, en verdad te digo, si no te limpio los pies, no tomarás parte conmigo en lo que estoy a punto de llevar a cabo. Silencio. 15, 20, 30 segundos de angustioso silencio. No era difícil imaginar los atónitos ojos de Simón. Y finalmente otra de las típicas explosiones del buen Galileo. Entonces, maestro, no me laves solo los pies, también manos y cabeza. Nadie en la sala parecía respirar. Solo el chapoteo del agua revelaba que el rabí había iniciado el lavatorio. Aquel que ya está limpio, intervino de nuevo el maestro, solo necesita que se le lave los pies. Vosotros que os sentáis conmigo esta noche, estáis limpio. Se produjo una pausa. Aunque no todos. Aguzamos los oídos tratando de captar alguna pregunta en relación a la alusión del Cristo, pero quizás aquellos hombres no supieron valorar la velada acusación del rabí. Y la voz de Jesús entremezclada con el ruido del agua continuó así: Deberíais haber lavado el polvo de vuestros pies antes de sentaros a tomar el alimento conmigo. Además, quiero hacer este servicio para ilustrar un nuevo mandamiento que voy a daros. No hubo más comentarios. Durante el tiempo que el Galileo permaneció lavando los pies de sus íntimos, 36 minutos en total, solo sus pasos, el sucesivo arrodillarse en torno a la U y el chapoteo del agua en la jofaina fueron los únicos registros grabados por el módulo. Concluida la operación, Jesús de Nazaret retornó a su diván. El crujir de la madera bajo sus pies fue en esta ocasión más lento y reposado, como si el lavatorio le hubiera relajado. Al poco su potente voz sonó clara y cálida. ¿Comprendéis lo que os he hecho? Silencio.
Me llamáis rabí, añadió en un tono condescendiente, y decís bien, pues lo soy. Entonces, si el Maestro ha lavado vuestros pies, ¿por qué os negabais a lavaros los unos a los otros? ¿Qué lección debéis aprender de esta parábola en la que el Maestro tan gustosamente ha hecho un servicio que vosotros os habéis negado mutuamente? En verdad os digo que un sirviente no es más grande que su amo, ni tampoco es más grande que el enviado, ni tampoco es más grande el enviado que aquel que le envía. Habéis visto cuál ha sido la forma de mi servicio en vida. Bendito sea quien tenga la graciosa valentía de hacer otro tanto. Pero, ¿por qué sois tan lentos en aprender que el secreto de la grandeza en el reino del Espíritu nada tiene que ver con los métodos del mundo material? Cuando llegué a esta habitación, no solo rehusabais lavaros los pies unos a otros, sino que además discutíais sobre quién debe ocupar los lugares de honor en torno a mi mesa. Esos honores los buscan los fariseos y los niños, pero no será así entre los embajadores del reino celestial. ¿Es que no sabéis que no puede haber lugar de preferencia en mi mesa? ¿No comprendéis que os amo a cada uno de vosotros como al resto? El lugar más próximo a mí puede no significar nada en relación a vuestro puesto en el reino de los cielos. ¿No ignoráis que los reyes de los gentiles tienen poder y señor o sobre sus súbditos y que incluso son llamados benefactores? En el reino de los cielos no será así. Si algunos de vosotros quiere, si alguno de vosotros quiere tener la preferencia, que sepa renunciar al privilegio de la edad, y si otro desea ser jefe, que se vuelva sirviente. ¿Quién es más grande, el que se sienta a comer o el que sirve? ¿No se considera el primero como el principal? Y sin embargo, observad que yo estoy entre vosotros como el que sirve. En verdad os digo que si actuáis así, haciendo conmigo la voluntad de mi Padre, entonces sí tendréis un lugar a mi lado en el poder. Cuando Jesús hubo terminado, detuve la cinta alertando al ensimismado general sobre las escenas que nos disponíamos a escuchar y que arrojan una nueva luz en torno a las confusas explicaciones de los evangelistas acerca de Judas y su traición.